Hola, mi nombre es Mariana Duagón. Soy profesora adjunto del Departamento de Genética. En este video voy a repasar algunos aspectos básicos de la genética del cáncer. Vamos a ver tres bloques. El primero sobre conceptos generales de cáncer y genes causantes del cáncer. El segundo sobre predisposición hereditaria al cáncer, es decir, sobre las mutaciones germinales que aumentan el riesgo de padecer cáncer. Y luego, por último, la genómica, el genoma del cáncer, es decir, las mutaciones somáticas que dan lugar a la transformación neoplásica. Este video focaliza en el primer punto los conceptos generales, definición, genes y cáncer, mutaciones somáticas y germinales, tumorigénesis, multihit de mutaciones, genes causantes de cáncer, tipos de mutaciones causantes de cáncer. ¿Qué es el cáncer? En la figura observamos unas zonas, si fuera un cronograma en el tiempo, en las cuales un grupo de células comienza a tener un aspecto diferente al tejido circundante y estas células aparentemente comienzan a proliferar, generando entonces unas estructuras, una arquitectura nueva, diferente, y además se observa aquí la aparición de cada vez más vasos sanguíneos que irrigan o se dirigen hacia la zona del tumor. Y en el último, construyamos una definición de cáncer intuitiva en base a nuestros conocimientos previos. Observen esta imagen en la cual se ve un tejido diferenciado en el cual aparecen como dos capas, una más profunda, una capa más superficial, probablemente dos tejidos diferentes porque la morfología es distinta. En determinado momento aparece una pequeña grupo de células que rompen la estructura del tumor, es decir, son diferentes, empiezan a tener una tasa de proliferación mayor que las células circundantes, también empiezan a provocar de alguna manera la aparición de vasos sanguíneos que conducen hacia esa región. Y si esto en el tiempo lo seguimos, como está representado en esta imagen, se vuelve cada vez más severo, más proliferación celular en relación a las células circundantes que están en un número y en un volumen similar, una morfología también bastante diferente del resto, más irrigación y aquí ya en la imagen más reciente en el tiempo, lo que se observa es que este tejido anómalo ha logrado romper la barrera entre las dos capas y entonces ingresa en el nuevo tejido y también se notan algunas líneas preferenciales de movimiento y una íntima y estrecha relación con el vaso sanguíneo. El cáncer es una enfermedad provocada por células que comienzan a crecer en forma descontrolada, invadiendo tejidos circundantes y o lejanos. Se han definido ya hace unos cuantos años las características esenciales del cáncer y es muy común esta imagen de Hannon y Weinberg, que son dos de los investigadores que hicieron más impacto en la comprensión de la biología tumoral. Aquí se ve adentro un dibujo, una célula tumoral con diferentes tipos celulares y diferentes, y también se nota vasos sanguíneos y también se nota la disrupción de una membrana en puntiagudo y luego aquí se representan diferentes funciones que el cáncer va a adquirir. Por ejemplo, evadir los supresores de tumor, evadir la respuesta inmune, permitir la inmortalidad replicativa, llamar, digamos, a la inflamación, activar la invasión y la metástasis, inducir la angiogénesis, aumentar la inestabilidad genómica y la tasa mutacional, resistir a la muerte celular, desregular la energética celular y mantener señales proliferativas sostenidas. Todas estas características tienen una base en proteínas y vías de señalización que participan en cada uno de estos procesos biológicos específicos, de los cuales se conoce muchísimo, no solamente de cómo funcionan en el entorno de una célula normal, sino de cómo se alteran cuando la célula se vuelve neoplásica. Y esto ha sido muy importante la investigación en esto porque ha permitido a su vez el desarrollo de terapia específica para
atacar cada una de estas proteínas o de estas vías que dan lugar a los diferentes atributos que adquiere el tumor. En esta imagen que vemos en forma similar a la que vimos previamente, en el transcurso del tiempo, el crecimiento tumoral, la invasión y la irrigación, distinguimos dos aspectos, lo que es un tumor benigno de un maligno. Un tumor benigno, que se le llama células que no son cancerosas, crecen solo localmente y no se pueden diseminar por invasión o por metástasis. Las células malignas estrictamente cancerosas se denominan aquellas células que pueden invadir los tejidos vecinos, entrando a los vasos sanguíneos y haciendo lo que se llama metástasis en sitios diferentes. Si bien un tumor puede ser benigno, el efecto que tiene puede ser muy deleterio dependiendo de su localización y su tasa de crecimiento. El cáncer es causado por cambios en genes. Estos cambios pueden darse por la acción de productos químicos o la radiación que introducen mutaciones en el ADN por daño. También pueden ser causados por algunos virus que introducen sus propios genes en las células. Y también es posible que hay para algún número de individuos que ellos hayan heredado mutaciones que hacen que tengan una mayor predisposición al cáncer. En cáncer, los genes son alterados o mutados en diversos modos, como parte del mecanismo que da origen a el tumor. Observen cómo el número de casos de cáncer incrementa enormemente con la edad, siendo de hecho el primer factor de riesgo para el cáncer. Esto se debe a que debe haber más de una mutación para que se genere un cáncer. Entonces, las chances de desarrollar una mutación van a ser mayores en cuanto el individuo tenga más edad, porque hubo más tiempo para que ocurran azarosamente mutaciones que se puedan acumular en una célula. Por ejemplo, a los 75 años de edad, una persona tiene 100 veces más probabilidad de haber desarrollado cáncer que una persona de 25 años de edad. Dado que las personas cada vez viven más tiempo y eso va a continuar siendo más, cada vez tienen más tiempo de exponerse a factores que pueden promover cambios en el ADN y que entonces pueden provocar cáncer. El cáncer tiende a involucrar múltiples mutaciones. Comienza con un tumor benigno, localizado localmente, confinado a un tumor capaz de moverse hacia otras regiones. Esta evolución del tumor, que generalmente es en este sentido, involucra la acumulación de mutaciones en una misma célula que pueden inactivar genes que suprimen la proliferación, pueden estimular, eso hace que las células proliferen más, también puede hacer que se activen genes proliferativos, también se acumulan mutaciones en genes que reparan el ADN y también mutaciones que tienen que ver con el daño en el ADN y la evolución hacia propiedades, la adquisición de propiedades metastásicas. La generación de un tumor se parece mucho a la lógica de la evolución de las especies descrita por Darwin, pero en este caso lo que ocurre es una evolución clonal de células tumorales, es una microevolución adentro del tejido. Y lo que ocurre es que, como les decía, para un tumor deben acumularse varias mutaciones, en este caso vemos 4 mutaciones, y lo que pasa es que cada mutación que promueve la generación de un tumor va a afectar de alguna manera a un proceso biológico que hace que mejore su eficacia reproductiva. Quiere decir que la célula que adquirió la mutación va a crecer más que las células que no tienen esa mutación en el tejido. Por lo tanto, va a haber una expansión del primer clon por un tema de diferencia de velocidad proliferativa y va entonces a haber más células de estas que de las otras proporcionalmente. Si en esta misma célula ocurre una segunda mutación que también le confiere una ventaja selectiva o un mejor éxito reproductivo, este clon, ahora con 2 mutaciones, se va a expandir más
que el previo y que las células normales. Y si ocurre una tercera mutación, este fenómeno se va a volver a amplificar, seleccionándose entonces positivamente cada vez más aquellas células que continúen adquiriendo mutaciones que le confieran ventajas reproductivas. A las mutaciones que ocurren y que confieren ventaja reproductiva, o decir ventajas para la sobrevida del tumor, se les llama mutaciones drivers o conductoras, es decir, que son mutaciones que son realmente requeridas y que empujaron hacia adelante la tumorigénesis. Confieren una ventaja selectiva. Pero en los tumores hay otras mutaciones que no tienen un efecto claro, pero que ocurren como efecto secundario de algunas alteraciones en la biología tumoral, pero no contribuyen en sí mismas al proceso tumoral, y se llaman mutaciones neutras. Un nuevo tipo de mutaciones se empezó entonces a definir ahora como mutaciones accionables. Son aquellas mutaciones que tienen un valor predictivo para una terapia específica dirigida a blanco molecular. Es decir, esta mutación en este gen permite ahora el uso de un fármaco que fue especialmente diseñado para una alteración de ese gen y al cual esa mutación responde bien. No pueden ser neutras o pueden no ser neutras. Lo importante es destacar que tienen un valor accionable. Puede haber mutaciones conductoras muy importantes que no se dispongan de ninguna terapia para ellas y por lo tanto hoy por hoy no son accionables. Y mutaciones pasajeras de las cuales sí se dispone una terapia. O sea que la accionabilidad dependerá mucho de la terapia que hay vigente. A lo largo del desarrollo embrionario, empezando por el huevo fertilizado, van a ocurrir una serie de mutaciones. Inicialmente, estas mutaciones, que son de tipo pasajera, son productos, por ejemplo, de errores en la reparación del ADN. En determinado momento, a partir de la infancia, empieza a haber además la exposición a factores ambientales o del estilo de vida que pueden llevar a la acumulación de más mutaciones de ese origen, no endógeno, sino por efecto ambiental. Si en determinado momento una de estas mutaciones aquí en estrella es una mutación conductora, o sea, tiene un efecto en el fenotipo celular que le confiere una ventaja selectiva, puede haber entonces una expansión clonal, ¿sí? Y empezar entonces el desarrollo de un tumor benigno. Aquí tenemos una segunda mutación pasajera, pues si es en el mismo clon, empieza entonces el proceso de desarrollo tumoral. Aquí aparece otra clase de fenómeno que es la aparición de una célula que tiene un fenotipo mutador, es decir, que acumula más mutaciones en el tiempo que las que se esperan por azar. Finalmente, después del tratamiento, como la quimioterapia, van a aparecer mutaciones en triángulos que son específicas de conferir resistencia a la terapia. Entonces, todo esto es un proceso evolutivo que empieza a haber una selección en la medida que la mutación causa un impacto en el fenotipo celular. Y aquí se indican los diferentes números de mitosis que se requiere para llegar aquí, dependiendo obviamente del órgano y del tumor. Y aquí llegamos entonces a tumores que tienen en este momento, cuando ya están en estadios avanzados, alrededor de por lo menos 1 y 10 mutaciones driver y entre 10 y 100.000 mutaciones pasajeras. La teoría genética del cáncer implica que un tumor es una población de células genéticamente relacionadas que han adquirido la capacidad de proliferar normalmente. El cáncer es una enfermedad genética adquirida. Se explica por factores ambientales, por mutaciones adquiridas o somáticas, endógenos y hereditarios, por mutaciones heredadas y germinales. Para decir que un gen es un gen de cáncer, quiere decir que tiene alelos o variantes aléricas que incrementan el riesgo o promueven el desarrollo del cáncer. La adquisición de un gen de cáncer entre 1 y 10% de las veces es por herencia de un alelo de susceptibilidad, pero la mayor parte de las veces es por mutaciones somáticas espontáneas o inducidas por un carcinógeno, y en algunos casos por mutaciones inducidas por infecciones virales. ¿Ustedes creen que están en condiciones de decir que el cáncer
¿Es una enfermedad genética? Bien, cuando hablamos de genético causado por genes, es decir, que tiene una base en cambios en el ADN, entonces la respuesta es sí. En el caso de ser una enfermedad genética, llamarla genética heredable, quiere decir que viene en la línea germinal, entonces el cáncer veremos que en la mayoría de los casos no es heredable, de hecho no es en sí mismo heredable, lo que sí se hereda es puede heredarse una predisposición a desarrollar cáncer. De modo que en el sentido este, con esta definición, el cáncer, es una enfermedad genética. Este es el momento de hacer una clara distinción entre las mutaciones somáticas y las mutaciones germinales. Estas son las que se pueden dar en herencia y estas evidentemente no, porque son las que ocurren en tejidos, células somáticas y por lo tanto no pueden transmitirse. Estos serían, por ejemplo, las mutaciones que originan el cáncer de mama o cualquier tipo de cáncer. Solamente cambian células, una población pequeña de células en el tumor. El resto de las células son normales. En cambio, las mutaciones germinales ocurren en las células germinales o gametos, pueden ser por lo tanto transmitidas por herencia, ¿sí? El padre no la tiene más que en sus gametos, la da en herencia, pero su hijo la presenta en todas sus células. Y eso es lo que puede originar los síndromes de cáncer familiar. Aquí lo que se transmite es una mutación que da predisposición al cáncer, es decir, el niño va a ser normal, pero va a tener una tendencia a desarrollar cáncer a edades tempranas. Vamos a verlo esto en más detalle en la segunda parte. Aquí vemos la incidencia de casos de cáncer para ambos sexos en suma de todos los cánceres, excepto los cánceres no melanoma de piel, que son los más comunes en el 2012. Si ustedes ven entonces la distribución, van a ver que la incidencia globalmente es del 18% y la mortalidad del 10% antes de los 75 años. Esto convierte al cáncer en la enfermedad genética más común, es de hecho la enfermedad crónica más común, pero es una enfermedad genética, como ya dijimos, que no afecta a las... no es heredable, ¿sí? Obviamente es muchísimo más frecuente también que las enfermedades genéticas heredables. Las mutaciones que ocurren en cáncer son iguales a todos los tipos de mutaciones que ustedes ya han visto. Es decir, puede haber cambios de base única, puede haber cambios de más de una base, puede haber agregados de bases o puede haber pérdida de bases individualmente, pero también puede haber cambios que involucren a grandes regiones de genes como aberraciones cromosómicas importantes o medianas. Es decir, en el cáncer hay todo tipo de cambios. Por otro lado, los cambios que se ven en cáncer en el ADN pueden afectar las proteínas a dos niveles, a nivel de la cantidad o dosis, esto es, por ejemplo, una amplificación de un gen, es decir, que aumente el número de copias por un error eh, durante la replicación o por recombinación en la mitosis, que se pierda también el gen o que se trasloque una región donde ese gen va a tener o una inhibición o un estímulo de su actividad de transcripción. También la metilación del ADN del gen puede hacer que se silencie o la desmetilación que se active la transcripción. Entonces pasamos de tener, por ejemplo, la expresión de cierto número de proteínas a tener la expresión de 3 veces más proteínas, ¿sí? Sin cambiar la estructura de esa proteína. Otro tipo de mutaciones cambian la estructura misma de la proteína. Eso sí, son cambios nucleotídicos, ¿sí? Que llevan a la generación de una proteína con aminoácidos diferentes que puede ya ser más activa o más inactiva. ¿Sí? Aquí tenemos entonces que no cambia tanto el número, sino cambia la actividad de esa proteína. Un efecto similar en el fenotipo tumoral puede ser causado por ambos tipos de mutaciones, ¿no? Existen dos categorías de genes en cáncer. Unos que son pro-cáncer y que se llaman oncogenes. Los oncogenes son genes que normalmente en la célula regulan, por ejemplo, el crecimiento o la división celular. De modo que cuando mutan en cáncer, activan su función
o aumentan el número de copias por algún motivo, contribuyendo entonces al desarrollo del cáncer porque aumenta la proliferación o la división celular, por ejemplo. La otra categoría está formada por genes supresores de tumor, que son genes que normalmente son antiproliferativos o pro muerte celular. Son genes que controlan negativamente los atributos de las células tumorales, que las células tumorales normalmente adquieren. Lo que ocurre en los tumores es que estos genes se remueven por lesión, por ejemplo, o por inactivación con mutaciones que impidan la producción de una proteína normal. Estos genes entonces inactivados van a hacer que la célula pierda el freno a la duplicación, replicación, inhibición de crecimiento por contacto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estos tipos de genes es el que se encuentra mutado en aquellos individuos que pertenecen a familias con predisposición hereditaria al cáncer. Lo que pasa es que normalmente se muta una sola copia, entonces el individuo nace con todas sus células una copia dañada de estos genes y el tumor solamente se va a poder desarrollar o se va a desarrollar cuando se mute la otra copia, ¿sí? Porque son naturalmente recesivos. Habiendo una copia normal, puede su función más o menos ser desarrollada normalmente. Es interesante que desde el punto de vista genético, estos dos tipos de genes, que son mutaciones, tienen mutaciones conductoras, operan diferente. Los oncogenes, los que ganan la función por mutación, una simple mutación en un solo alelo ya es capaz de producir un efecto en la estimulación de la proliferación. Mientras que en el caso de los genes supresores de tumor, la pérdida de uno puede no tener ningún efecto porque la otra copia es capaz de llevar a cabo la función. Normalmente es necesario un segundo evento en el otro alelo de inactivación que definitivamente elimine la función completa de ese gen para lograr que ese cambio sea con efecto en el desarrollo tumoral. Si comparamos entonces los conceptos de oncogen y gen supresor de tumor, veremos que el oncogen es un gen que en los tumores va a ganar función por mutación, mientras que el otro va a perder función. Por otro lado, que su efecto sobre el fenotipo celular es dominante y el otro es recesivo. Por otro lado, de que los oncogenes son adquiridas sus mutaciones, porque serían intolerables como si hubieran sido germinales, son incompatibles con la vida, mientras que el gen supresor de tumor, por su recesividad, es compatible con la vida, puede ser heredado por una mutación en heterocigosis. Pero también puede ser adquirido, y eso lo vamos a ver, que es muy frecuente también. El oncogen puede aparecer más adelante en el desarrollo, el gen supresor de tumor puede estar presente en el individuo desde muy temprano. Estos oncogenes en general afectan el crecimiento, la invasión y la angiogénesis, aumentando, mientras que estos genes supresores de tumor, al estar inactivados, van a dejar que la célula prolifere más, se pierde la inhibición normal del crecimiento y a la vez van a disminuir la reparación del ADN que las células deben tener. Ejemplos famosos son MYC, RAS, ERV y efectos famosos también, genes famosos P53, P, retinoblastoma y P16. Como dijimos, los oncogenes en cáncer son genes que se activan y los supresores se inactivan y los mecanismos son similares, pero el efecto mutacional va a ser distinto. Pues en ambos casos puede haber mutaciones puntuales, en estos generalmente hay activaciones y en estas amplificaciones génicas y aquí de lesiones o inserciones. Aquí si hay de lesiones e inserciones termina llevando a la activación. Estos se pueden silenciar por metilación del promotor y también por inactivación funcional de la proteína. Vemos entonces que los genes implicados en cáncer, que uno sospecha inmediatamente que deben tener que ver, son estos oncogenes y supresores de tumor que vimos recién, vinculados mucho a la proliferación y a los controles del crecimiento, pero también a los genes de reparación del ADN. Pero también hay mutaciones en otras vías, como la de la muerte celular,
como la señalización de factores de crecimiento, de factores de muerte. También aquellas proteínas que tienen que ver con los checkpoints del ciclo celular, que hacen que el ciclo se detenga si algo anduvo mal durante la replicación y la célula eventualmente comience un proceso de muerte suicida programada. La senescencia, también genes vinculados con el momento en que la célula detiene su crecimiento y entra en una fase irreversible de donde no puede entrar nuevamente en el ciclo celular. Genes de la diferenciación, genes de metástasis e invasión. Y vamos a ver entonces que los carcinógenos pueden ya sea activar como desactivar genes, porque los carcinógenos básicamente inducen mutaciones y esas mutaciones van a tener el efecto dependiendo de en qué gen caigan y qué tipo de mutación sea. Aquí observamos la historia natural mutacional de los adenocarcinomas pancreáticos, se ve lo más frecuente y se observa cómo a partir del tejido normal comienzan a haber alteraciones que involucran primero unos tumores de estadios más tempranos hasta tumores más agresivos. Inicia con un acortamiento de los telómeros por diferentes causas, de origen también molecular. Aquí aparece como primer evento la activación del oncogen KRAS en el 90% de los tumores, seguida por la inactivación de un supresor del ciclo celular P16 INCA4 en el 95% de los casos, luego una inactivación de otro supresor de tumor que es el guardián del genoma P53 y por último la inactivación de SMAD4. Así que la mayoría de los tumores en este estadio van a tener esta historia mutacional. Lo que ocurre entonces van a haber mutaciones varias, pero una vez que se ocurran estos genes que son conductores de la neoplasia, se van a ser seleccionadas positivamente porque son beneficiosas para la duplicación celular y la expansión entonces de los clones que van adquiriendo sucesivos y acumulando sucesivos cambios conductores. La tumorigénesis es entonces un proceso mutacional multi-impacto. Requiere de más de una mutación para desarrollarse. Aquí en muy pequeñito se ven las vías de señalización del cáncer humano en una célula representadas con su núcleo y con su mitocondria. Esto es una imagen que la pueden buscar directamente en este link de una compañía de venta de productos para investigación biológica y es muy buena porque tiene con mucho detalle muchas de las proteínas de membrana y hacia adentro agrupadas en sus vías de señalización. Em, Aquí tienen además la leyenda de lo que indican para cada uno de estos genes, si son oncogenes o son supresores de tumor, qué tipo de mutaciones se ven más frecuentemente en cada uno, ¿sí? ¿Qué capacidades les da? ¿Sí? ¿Cómo interaccionan entre ellos en una vía de señalización? ¿Qué tipo de alteraciones tienen y capacidades? Como algo muy global, les quiero decir que cada una de estas vías, cada una está en un color diferente, tiene siempre algún receptor en la membrana para una señal, por ejemplo, extracelular, o sea que va a haber en el cáncer mutadas proteínas de membrana, también proteínas citosólicas de diferentes tipos que pueden estar transduciendo señales de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera de la célula, ¿sí? Y luego aquí se ve como el ADN representando a que muchas de estas vías o casi todas terminan afectando la transcripción por algún factor de transcripción que se une al ADN y cambia la transcripción de genes en respuesta a una señal de pronto extracelular, ¿sí? Este cambio en la expresión de genes va a hacer que la señal recepcionada en el exterior provoque un cambio en las proteínas que expresa la célula y por ende un efecto funcional, ¿sí? Aquí también es importante destacar la presencia de la mitocondria y todas estas proteínas que cuando ustedes las amplían ven que son las que median la apoptosis intrínseca y la apoptosis efectora, incluidas las proteínas que proteolizan a la célula cuando la célula termina la apoptosis y termina muriendo por destrucción de las estructuras.
Todas estas proteínas entonces pueden ser mutadas en cáncer. Algunos tumores de un tipo tisular, por ejemplo de pulmón, de mama específico, van a tender a tener más cambios en algunas vías especiales. Normalmente son las vías que están más activas en las células normales de ese tejido y por ende el cáncer, las mutaciones le confieren una mayor ventaja selectiva. Y normalmente van a haber mutaciones siempre en algunas de estos genes, en más de uno. Generalmente siempre se van a afectar los controles del ciclo celular proliferativo a varios niveles. Sea cual fuere la historia mutacional de un tumor dado, que va a ser diferente a la de otro tumor, siempre lo que ocurre es que el balance normal, el equilibrio que tiene el tejido normal, la célula normal, entre oncogenes y genes supresores de tumor, va a cambiar privilegiándose a la actividad oncogénica y inactivándose la actividad supresora de tumor. Y esta excesiva activación oncogénica sumada a la pérdida de la actividad supresora de tumor provoca una proliferación descontrolada, así como todas esas características o atributos tumorales que vimos en el círculo inicial de atributos tumorales en el cáncer.